Sí, y no podemos ver la audiencia. No sé si estamos Empezamos hablando con 4 o con 4 millones, no sé. Después nos enteramos. al aire. Buenas tardes. En esta oportunidad, en el Foro Internacional de las Independencias de la América Hispana, tener el foro Pensar las Américas desde Cádiz y el Congreso Anfictiónico. Nos acompañan el día de hoy el colega Salvador Sánchez, eh, la doctora Natalie Sobrevilla y el doctor Joshua Sims, o Simon. Simon, Simon. pero no importa mucho. La mecánica será la misma que hemos estado usando hasta ahora. Voy a leer un breve currículum de cada uno antes de anunciar el tema que van a exponer. Cada uno expondrá por un periodo de hasta 20 minutos. Y luego al final, con el apoyo del equipo del CIJAC, tendremos la sesión entonces de preguntas y comentarios por parte del auditorio. Nuestro primer expositor el día de hoy va a ser Salvador Sánchez González, actual director ejecutivo del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de la República de Panamá. Salvador es un respetado experto en ciencias políticas y derecho constitucional panameño. Recibió su formación en la Universidad Santa María de la Antigua y el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Fundó desde muy temprano, en 1998, el Centro de Iniciativas Democráticas de Panamá. Fue viceministro de la presidencia, uno de los que salió de ahí con un récord excelente y reconocimiento de la comunidad, algo extraño en nuestro medio, perdón el comentario, y fue representante de Panamá ante la OEA entre 2018 y 2019. Entre sus obras me gustaría mencionar su artículo Justo Rosemena y las reformas de la institución de matrimonio, que fue un artículo introductorio a la publicación del trabajo de Justo Rosemena, El matrimonio como contrato social, publicado por el CIDEN hace 2 años, y el control convencional de convencionalidad en Panamá, que formó parte de una obra colectiva que se publicó en el año 2015 con el título El control de convencionalidad en México, Centroamérica y Panamá. El día de hoy presentará un tema con el cual ha venido trabajando desde hace una década, que es muy pertinente para el día de hoy. Política y elecciones a inicio del siglo XIX. Los primeros diputados panameños, Ortiz y Cabarca, en las Cortes Españolas. Salvador, los micrófonos son tuyos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Fernando, por esa presentación y mis saludos a todos los miembros del CIJAC y a los miembros de la mesa que hoy se ha reunido para discutir estos temas de principios del siglo XIX que tanto nos hablan, incluso ahora en el primer cuarto del siglo XXI. En realidad, la temática que yo quiero abordar se refiere a la política y elecciones durante ese inicio del siglo XIX, en el que vamos a concentrarnos en las elecciones a diputados, tanto en el periodo constitucional de la historia panameña que denominamos periodo español, y que gira en torno a la convocatoria y a la aplicación de la Constitución de Cádiz. Pero también hacer algunas referencias a los primeros procesos electorales y la regulación constitucional y legal de esos procesos electorales durante la primera época del periodo que nosotros denominamos periodo colombiano del constitucionalismo panameño. Hay que recordar para el público que la República de Panamá se independiza de España efectivamente en 1821, pero se integra casi inmediatamente a Colombia hasta una unión que se mantuvo hasta 1903, cuando adquiere plenamente pues, su estatus como país independiente, con las salvedades que por supuesto giran en torno también a la situación de la soberanía limitada de Panamá a causa de los tratados del Canal de Panamá, etc.
Volviendo al punto que nos atañe, en el periodo español, decíamos, el constitucionalismo panameño empieza por obra de la convocatoria a las instancias que España ofrece a partir de la crisis atlántica. Sabemos, por supuesto, que se desata esa crisis atlántica con la invasión napoleónica de la península ibérica, pero que tiene una repercusión en todo el continente americano a partir de las reacciones que los criollos y las autoridades españolas se ven obligados a generar para atender las necesidades que esas comunidades políticas ahora enfrentadas a la situación nueva deben proporcionar para atender a los asuntos de esas comunidades. Y concretamente, la primera de esas intervenciones se gira en torno a la Junta Central Gubernativa, que busca llenar parte del vacío político que se da en la península a partir del secuestro de Fernando VII por parte de los ejércitos napoleónicos y la lucha que en España se conoce como Guerra de la Independencia y que enfrenta a los españoles a los franceses. En ese caso hay una convocatoria inicial a la participación en la Junta Central Gubernativa que se activa en todas partes y que en Panamá también tiene se da la oportunidad de contribuir al proceso de representación en la Junta Central Gubernativa. Sin embargo, esa junta se disuelve antes de que puedan concurrir los delegados que son designados, en este caso por Nueva Granada, en un proceso en el que Panamá participa como parte de Nueva Granada, aunque el candidato que aporta Panamá no termina siendo el elegido finalmente por los neogranadinos. En estos momentos, por supuesto, también concurren los hechos bélicos relacionados con las luchas que en América se realizan para desatar el lazo con las autoridades españolas, y se sabe perfectamente que es muy desigual la evolución de la participación y de la aplicación posterior de la Constitución de Cádiz en suelo americano, precisamente porque muchas partes del territorio americano se van a encontrar en manos de independentistas que ya no persiguen la reforma del régimen político español, sino que buscan romper claramente los vínculos con la península. Pero Panamá es precisamente de los casos en los que ese vínculo con España se mantiene inalterado hasta 1821 y participa plenamente del proceso de transformación del régimen político español, que significa el proceso de Cádiz. Así que vamos a ver que se participa en la elección a los diputados constituyentes. El diputado Ortiz y Gálvez representa a Panamá en ese caso, y posteriormente también se elegirán varias veces el diputado a las Cortes Ordinarias, es decir, como el legislador ordinario de parte de Panamá. Incluso en el año 1821, en la víspera de la separación, que como todos saben ocurrió el 28 de noviembre, precisamente lo explica así por lo menos el doctor Castillero Calvo en su último libro, 1821, como una forma también de aparentar que se mantenían las situaciones de normalidad y que no había ningún intento de romper con la legitimidad que aportaba en ese momento la Constitución de Cádiz a la vida política en Panamá. Pero el primero de los diputados ordinarios fue el diputado Cabarcas, que para los efectos es muy interesante estudiar ese caso por los litigios de orden electoral que se producen durante la elección y a continuación, porque hay diversos bandos que disputan, no tanto la elección como un proceso que estaba previsto justamente para suplir la representación de Panamá en las Cortes, sino porque no se habían, según esos adversarios a la elección de Cabarcas, no se habían cumplido las normas que la Constitución disponía. Y los argumentos sobre la elección de Cabarcas como un proceso viciado son esenciales a la comprensión de Panamá como parte de la unidad política española, porque tienen que ver, por una parte, aspectos que técnicamente son relevantes, como el censo utilizado
para determinar que Panamá tenía efectivamente derecho a un diputado en las Cortes Españolas, pero también otros relacionados con el sufragio activo. Recordemos que acá el procedimiento para la elección de los diputados no es uno de sufragio universal masculino en una votación directa, sino que existen procesos previos de elección de electores en los que es muy determinante participar de las condiciones que autorizan a ser elector en estos procesos electorales. Y ya de por sí la Constitución de Cádiz tenía una semilla de discordia que en sociedades diversas como la panameña ya en su momento tenían posibilidades de desembocar en conflictos agudos como ocurrió en el caso de la elección de Cabarcas. Y nos referimos aquí puntualmente al derecho que se tiene como nacional español, y en ese sentido la Constitución de Cádiz fue amplia, vamos a decir, entre comillas, generosa, pero en el ejercicio de los derechos políticos fue restrictiva. De tal manera que a los denominados descendientes de originarios de África se les restringía el derecho a la participación política. Y en ese punto ocurrió que al menos 2 de los electores que votaron por Cabarcas en su primera elección como diputado a las Cortes de Cádiz, según los adversarios de la elección de Cabarcas, caían dentro de esa calidad y por tanto no pudieron haber votado a favor de Cabarcas, haciendo de la votación de Cabarcas un proceso viciado. Eso generó todo tipo de litigios en el seno de la institucionalidad española y reviste parte también del proceso en el que la Constitución de Cádiz se convierte, por una parte, en un dinamizador y un transformador de la cultura política hacia la modernidad, por supuesto, que significaba el constitucionalismo, pero al mismo tiempo señalando con muchísima claridad sus limitaciones en el sentido de su cobertura de los derechos sobre quiénes, hasta quiénes podía alcanzar su supuesto, bueno, no su supuesto no, pero su liberalismo hasta dónde alcanzaba. Y creemos ciertamente que eso es un elemento importante porque se introduce en el debate político y sin duda formó parte de las reflexiones que durante el tiempo que funcionó la Constitución de Cádiz y la terminación de la relación con España en 1821 formó la conciencia política de los panameños de la época. Abandono aquí el tema puntual de las elecciones que tuvieron lugar bajo el régimen de Cádiz, que incluyen la de los ayuntamientos constitucionales y la diputación provincial, que se eligió finalmente en 1821 luego de muchos esfuerzos de los diputados panameños para que se aprobara un cuerpo, entre comillas, representativo interno de la provincia, del Istmo de Panamá para efectos de sus normas interiores, que evidentemente es la semilla también de un autonomismo político que luego tendrá concreción exitosa muchas veces dentro del escenario político colombiano durante el siglo XIX. Es decir, la posibilidad de elegir algunas autoridades que no solo nos representan ante las Cortes Españolas, sino que realizan tareas representativas de la comunidad en su conjunto, del Istmo de Panamá, para efecto de toma de decisiones y por supuesto, transformando mucho de lo que hasta ese momento era la institucionalidad en términos de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que les competían, que le eran relevantes. Durante el periodo colombiano, el régimen legislativo o el diseño del órgano legislativo era fundamentalmente bicameral. En ese punto lo vamos a ver en la mayor parte de la historia colombiana. Ese es el régimen que ha sido típico, aunque no lo fue siempre. Y por supuesto, a principios del siglo XIX, interesa ver cómo se garantiza ese sufragio activo para integrar los legislativos sucesivos que se dio a sí misma Colombia. Y en este caso podemos ver cómo nuevamente el aspecto de la restricción al derecho al sufragio aparece, aunque las características no son ya de tipo racial, esas limitaciones, sino que se refieren
a aspectos como la edad, como los ingresos. Ese tipo de limitaciones se conocen como sufragios censitarios, pero vemos también del tipo capacitario, que se refiere a si saben leer y escribir, y por supuesto, con mayor o menor énfasis a lo largo del tiempo, vamos a ver las obligaciones de estar vinculado con el terreno que se representa, con el territorio que se representa. Es verdad que muchas veces el tema de los ingresos también, y como también el tema de saber leer y escribir, oculta otras explicaciones, porque a través del tema de los ingresos y el tema de la formación, de la educación, se excluye simultáneamente a grandes poblaciones que ya de por sí estaban excluidas por razones de otro tipo, pero que acá están invisibilizadas, digamos, esas exclusiones, con la explicación de los ingresos, del pago de impuestos, de la capacidad económica, pero, o del saber leer y escribir. En términos de lo que son los mecanismos electorales propiamente dichos, predomina, como ocurría también durante el breve periodo constitucional español, las elecciones indirectas. No es que a lo largo del siglo XIX no haya habido experiencias también de elección directa, pero claramente predomina, en este caso, por ejemplo, cuando vemos la situación en el Senado, las elecciones indirectas. Y son indirectas, inclusive pueden llegar a ser de tercer grado, que lo hace realmente muy distante la elección entre el sufragante original y finalmente el elegido para ocupar el cargo de elección popular, y con más frecuencia la elección a 2 grados, con asambleas de electores que procedían a tomar las decisiones finales sobre quiénes representaban a los pobladores. Esa situación también se observa en las cámaras de representación, en la Cámara de Representantes, lo que nosotros llamaríamos de diputados, en las cuales también ocurre que hay un periodo de elección directa, pero con mucha frecuencia se hace a 2 grados. Y resulta interesante rescatar aquí el punto de que en el caso de las elecciones directas, forman parte de un cambio de época realmente. Aquí, en términos de la historia constitucional panameña, la Constitución de 1853 colombiana fue un parteaguas, efectivamente, porque da paso a una variedad de federalismo incipiente, en la cual provincias panameñas como la de Chiriquí, como Azuero, como Panamá van a tener constituciones propias y que son un paso hacia el federalismo que implicará la creación del Estado Federal de Panamá en 1855. Pero ese contexto de más democracia, que va de la mano del voto directo, que va de la mano de incluso el sufragio universal masculino, no es lo que corresponde a la primera época, que es mucho más del constitucionalismo panameño y colombiano, sino que es mucho más restringido. Para nosotros esa primera época tiene además unas características especiales porque durante ella se producen frecuentemente intentos de separar a Panamá de Colombia. Y se puede explicar la mitigación en la ocurrencia de esos episodios independentistas precisamente por la apertura que se produce a partir de 1853 con la creación de estructuras de autogobierno cada vez más robustas y sólidas, en las que Panamá adquiere un espacio para su autorregulación, y también, cabría decirlo, por los estímulos en contrario de la secesión, y concretamente el tratado que firma Colombia con Estados Unidos para garantizar la soberanía de Colombia sobre el istmo de Panamá y la seguridad de la vía de tránsito. Pero bueno, volviendo al tema estrictamente electoral, para nosotros es importante rescatar que incluso en esos periodos los diseños electorales van a estar marcados por fórmulas que nosotros heredaremos a principios del siglo XX, porque la experiencia electoral
colombiana será parte del legado de Colombia a Panamá cuando nos independizamos en 1903, y las prácticas políticas abarcarán también parte de la experiencia electoral. En ese punto vemos cómo la evolución del voto organizado a través de circunscripciones plurinominales o circunscripciones uninominales, de la mayoría simple en las circunscripciones uninominales, en el caso ya al final del siglo XIX, en el caso de la regeneración, estarán presentes también de alguna manera como parte de ese legado para los panameños a principios del siglo XX. Y básicamente para el periodo de inicios del siglo XIX al que nos he estado refiriendo, vale la pena rescatar la experiencia concreta del Estado del Istmo, que fue el periodo de independencia más largo durante esa primera mitad del siglo XIX, en el que también los propios panameños, cuando se dan la constitución del Estado del Istmo, reproducen el esquema restrictivo de la participación política. En ese punto vemos cómo los sufragantes, es decir, el votante básico con el cual que elige a su vez a los electores, tienen un perfil muy restringido. Varón mayor de 21 años, hasta ahí bastante típico para la época, las condiciones de saber leer y escribir, aunque también como en Colombia, postergadas a una época en la que se cree que ya va a haber un poco más de cuerpo electoral capaz de leer y escribir, la prohibición de ser esclavo, que puede resultar un poco extraña, pero la esclavitud se suprime en toda Colombia con carácter definitivo a mitad del siglo XIX, con lo cual todavía aquí podía caber este tipo de observaciones. La exclusión de los soldados de las posibilidades del sufragio, etc. Vemos ahí pues, justamente muchas restricciones, lo cual reduce ampliamente las posibilidades de participación en el torneo electoral. Y luego, a su vez, los electores también tienen restricciones de todo tipo. Con esto, yo quisiera terminar una breve reflexión, sencillamente indicando que las elecciones están vinculadas a la democracia, pero pueden haber elecciones sin democracia, y que la experiencia electoral para mí durante el siglo XIX es una de experimentación, de aprendizaje con los procesos electorales que yo creo que son parte de un legado que hay que conocer en detalle, que hay que seguir estudiando y que nos permite también comprender un poco mejor cuál es la experiencia contemporánea con los procesos electorales. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Excelente síntesis, aunque sé que mucho quedó en el tintero, pero excelente síntesis. Pasamos ahora a contar con Natalia Sobrevilla Perea. Es doctora en Historia por la Universidad de Londres y profesora de Historia de América Latina en la Universidad de Kent, del Reino Unido. Ella ha venido estudiando el proceso de formación de los Estados nacionales latinoamericanos y sus instituciones durante el siglo XIX, relacionándolo con la práctica de la política hoy en día, lo cual en sí es un reto. En su trabajo más reciente se encuentra el artículo Nation Making and Nationalism, proceso de formación de una nación y el nacionalismo, publicado en la revista londinense The Andean World en 2018, y el libro Los inicios de la República Peruana, viendo más allá de la cueva de los bandoleros, impreso en 2019 por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta ocasión nos va a disertar acerca del tema de congresos y constituciones, imaginar naciones desde la Carta Gaditana hasta las nuevas naciones. Natalia, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por la presentación, por la generosidad. Quería agradecerle también muy especialmente a Marixa Lazo por la invitación. Es un gusto para mí poder acompañarlos, aunque sea de manera virtual, en Panamá y en la conmemoración del bicentenario de la independencia de Panamá de España. Compartimos con Panamá una fecha conmemorativa importante, que es el año 21,
en el año 21 el Perú también conmemora su bicentenario con la proclamación de independencia dada por José de San Martín en la ciudad de Lima el 28 de julio. Así que tenemos estas fechas en común y es para mí un gran honor poder estar acompañándolos hoy. La ponencia que voy a compartir con ustedes es una reflexión sobre la importancia del constitucionalismo en las ideas de la formación de las nuevas naciones, principalmente en América del Sur. No voy a entrar en demasiado detalle en el caso de México, pero sí voy a establecer una serie de comparaciones en el caso sudamericano, partiendo, por supuesto, de la Constitución de Cádiz, que Salvador ya nos ha dado una muy interesante introducción de cómo funciona, de sus sistemas, de cómo se concibe para formar las estructuras del Estado, de la crisis monárquica, ¿no? Entonces, comienzo con unas cuantas reflexiones sobre la Constitución gaditana y la importancia que va a tener en este contexto. Como ya sabemos y hemos escuchado hace unos minutos, se va a dar en un contexto muy particular, muy especial, que va a ser durante el momento en que Fernando VII ha sido tomado por las tropas napoleónicas. Él no puede ser reemplazado, porque sabemos que en los sistemas monárquicos, una vez que un rey muere, existe un sistema muy sencillo para reemplazar al rey con el siguiente en línea de sucesión. Pero en este caso en particular, el tema va a ser diferente porque el rey va a estar cautivo y Napoleón va a querer instalar a su hermano José como el rey de España, algo que técnicamente, siguiendo estas ideas de soberanía, no se puede dar. Entonces empieza una discusión bastante larga sobre qué debe suceder ante la ausencia del rey, la vacatio regis. Y entonces se van a ensayar una serie de respuestas y entre ellas va a primar la idea de que ante la ausencia del rey la soberanía regresa al pueblo y es en base a eso que se va a llamar a la elección de representantes a lo que van a ser unas cortes que se van a reimaginar inspiradas en unas cortes medievales, pero en el fondo van a ser de un sistema moderno. Ahora, si comparamos este sistema constitucional gaditano, que va a ser inspirado de cierta manera, pero muy diferente a procesos constitucionales que ya se han visto en Norteamérica, en Haití, en Francia. El proceso de la monarquía hispánica es distinto en gran medida porque se va a hacer en nombre del rey. Va a ser siempre una carta pensada como una carta monárquica y además va a ser pensada como una constitución para todo el espacio de la monarquía. Y va a ser en base a ello que se va a dar representación a también quienes habitan en los espacios transatlánticos, incluso transpacíficos, porque Filipinas también va a enviar representantes. Entonces, aquí hay ya unos elementos que van a ser importantes, es decir, la idea de inclusión de todos los súbditos del soberano ausente en representación. Entonces va a haber como un diálogo entre un sistema antiguo, si se quiere, y un sistema moderno. Roberto Breña ha escrito bastante sobre el liberalismo de este periodo y para aquí lo cito en una frase que considero que es muy interesante, como él propone, que lo revolucionario en la Constitución gaditana es que se hace en nombre del rey, no se hace para sustituir al rey, se hace ante la ausencia del rey. Y entonces esta es una parte que es muy importante tomar en cuenta, y tomar en cuenta que hay ciertas regiones en América Hispana que van a tomar la Constitución de Cádiz como, obviamente como lo es, como propia, en Cuba, en México, incluyendo, por supuesto, ciertas secciones de América Central, y en el Perú, por ejemplo, en el Alto Perú también. Pero también van a haber regiones, sobre todo en América del Sur, que van a rechazar esa constitución e incluso van a dar sus propias respuestas constitucionales
anteriores a la Constitución de Cádiz. Esto se va a ver principalmente en la Nueva Granada, donde van a haber muchas propuestas constitucionales, van a haber diferentes juntas de gobierno, porque una vez más ellos han tomado la posición que ante la ausencia del rey deben gobernarse a sí mismos. Pero la respuesta constitucional va a ser muy importante. Más al sur del continente no se van a dar ese mismo tipo de respuestas constitucionales. No se va a dar una respuesta constitucional en el Río de la Plata, por ejemplo, donde se va a mantener lo que se conoce como la máscara de Fernando, la máscara fernandina, en que la Junta de Gobierno de Buenos Aires va a decir que está actuando en nombre del rey ausente. Pero tampoco van a implementar la Constitución de Cádiz. En Chile va a suceder algo semejante pero diferente, porque eventualmente en Chile ellos van a dar una propia carta constitucional que va a ser adaptada, pero lo que los chilenos consideran en ese momento es que ellos deben ser un reino autónomo, que si bien deben ser parte de la monarquía hispánica en ese momento, que ya tienen su propia junta, van a dar una respuesta también con un ensayo de cierta manera constitucional, y esto va a inspirar al virrey desde Lima a enviar a un ejército y terminar con esta propuesta chilena que va a ser totalmente desestimada después de la batalla de Rancagua en el 2014-15. En Venezuela vamos a ver una de las respuestas más claras por la independencia temprana. Tenemos en Venezuela 1811 ya una primera propuesta de república federal de Venezuela, inspirada en la Constitución norteamericana, lo que se conoce como un primer intento de crear un sistema para una independencia completa. Obviamente sabemos que los procesos son mucho más complejos. La Constitución de Cádiz no va a tener una vida muy larga, incluso en los lugares donde sí se va a poner en práctica, el caso de Perú, México, Centroamérica, Cuba. Pero con el regreso de Fernando VII, la Constitución va a salir de discusión, se va a abrogar, va a desaparecer, y el rey va a tomar para sí mismo la posición de que él como rey tiene que ser un rey absoluto. Entonces, en este momento se va a llevar a cabo lo que se conoce como la Reconquista, el caso en el norte del continente suramericano, tenemos la expedición de Pablo Morillo, tenemos una serie de intervenciones muy fuertes, una guerra muy intensa que se va a dar en los años 2015, 16, 17, y vamos a ver los nuevos movimientos por tratar de conseguir una independencia en esta región. En el sur del continente, la respuesta va a ser bastante diferente. Vamos a tener que en 1816, en el Congreso de Tucumán, se va a declarar finalmente la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. Y vemos que en este proyecto de las Provincias Unidas de América del Sur hay una idea de una región mucho más amplia, y que se deja abierta la posibilidad de que todas las provincias que quieren incorporarse a esa nueva unión podrán hacerlo. Y en parte es por ello y por otros motivos más que no se logra conseguir una respuesta constitucional. Se hacen intentos de forjar constituciones. Una vez más, Marcela Ternavasio ha escrito sobre esto, inspirados en la Constitución de Cádiz, pero como les mencioné hace un momento, sin haberla aplicado en esta región, tratan y proponen algunas ideas de unión, pero existen diferentes visiones de cómo debe ser esta unión. Existe además lo que se conoce como la Liga Federal o la Liga de los Pueblos Libres, que está en contraposición a esta propuesta de la Unión de las Provincias Unidas de América del Sur. Entonces, aquí también entra mucho a tallar si es que la respuesta debe ser con una constitución de un sistema y una nación unitaria, o una federación o confederación de provincias o naciones.
Y entonces, inspirados en discusiones con la Carta de los Estados Unidos, inspirados en discusiones con la Carta Gaditana, con diferentes constituciones francesas, se van a ir ensayando propuestas, pero en el Río de la Plata ninguna de esas propuestas va a ser exitosa, y lo que vamos a ver más bien es un conflicto muy intenso entre las distintas provincias. Si bien aquí no tenemos un proceso de reconquista como se ve en el norte del continente suramericano, lo que sí tenemos es un enfrentamiento en las diferentes provincias. Por un lado, una guerra que está enfrentándose con los espacios alto peruanos que todavía son leales a la corona, y una campaña que se va a preparar desde la provincia de Cuyo, la ciudad de Mendoza, para tratar de intervenir y entrar al territorio de Chile. Entonces, vemos que hay una noción de la importancia y la necesidad de las constituciones desde aún estos mismos iniciales momentos de guerra. Y vamos a ver, por supuesto, que una de las principales respuestas que va a dar Simón Bolívar una vez que empieza a tener éxito, una vez que toma la ciudad de Angostura, una vez que reúne a un congreso en Angostura, es una ambición de crear una respuesta constitucional, de crear una institucionalidad. En el caso de Bolívar vemos muy claramente cómo el afán constitucionalista está presente desde el inicio, en su proyecto de la creación de Colombia como una unión de una serie de regiones que quizás no fueron la misma región en el periodo colonial. Hay una ambición muy grande de que sea esa estructura legal y esta estructura, si quieren, imaginaria, que va a crear una unión. Y entonces esto, por supuesto, lo hemos reflejado con mucha más fuerza en la Constitución de Cúcuta de 1821, pero está presente ya en Angostura en 1819, pero estamos en un contexto de guerra, no todos los territorios han sido liberados todavía. En el momento de Angostura todavía es un momento muy, muy inicial. La batalla de Carabobo no se va a dar hasta 1821, entonces estamos todavía en un escenario de guerra y donde vemos a Bolívar imaginar e intentar utilizar estos elementos para crear una unión. Y podemos ver, si comparamos las experiencias del norte del continente con el sur del continente, donde tenemos dos virreinatos que son nuevos, si se quiere, en comparación a los virreinatos más antiguos de México y de Perú, donde se dan ensayan respuestas similares de unión de provincias, donde lo que se está tratando de encontrar es una respuesta ante este regreso de la soberanía a los espacios más pequeños, los ayuntamientos, las ciudades, las provincias, y la unión entre ellas. No es una coincidencia que tengamos varias propuestas de Provincias Unidas. Tenemos las Provincias Unidas de Nueva Granada, las Provincias Unidas de Sudamérica, las Provincias Unidas de América Central también. Y entonces vemos que este es un modelo que se va a ensayar principalmente en estas regiones con una ambición de que la ley y la estructura legal sirva como base para poder pensar, imaginar y llevar adelante un proyecto de un nuevo arreglo. Es decir, si nosotros pensamos desde las naciones que tenemos hoy y ya las tomamos como un hecho concluido, no podemos ver que en ese momento quienes están actuando están siendo inspirados por lo que ellos conocen, pero sin saber cuál va a ser el desenlace. Entonces vemos precisamente a Bolívar apostar de una manera muy fuerte en esta respuesta constitucional. En casos, por ejemplo, en el caso de Perú, que paso muy rápidamente a glosar, San Martín es exitoso en su campaña sobre Chile, se declara la independencia de la República de Chile en 1818, no se va a dar una constitución inicialmente en el año 18, pero se va a llamar ya a representantes y se va a empezar a discutir, y van a existir varias respuestas constitucionales en los primeros años de la República de Chile, y de la misma manera, una vez que llega al Perú San Martín a enfrentarse en una guerra con quienes todavía se mantienen leales a la corona,
Su primer instinto no es buscar una constitución. San Martín ha vivido de manera muy intensa el conflicto en el Río de la Plata y no está convencido que ese sea el momento para discutir una constitución. Entonces, lo que hace llegando al Perú es establece lo que él llama un protectorado, que es un gobierno llevado por los militares y por él mismo, donde él toma todo el poder a su mando, toma el poder ejecutivo y el poder legislativo, dejando solamente el poder judicial separado de su persona. Y San Martín trata de crear un espacio de discusión en la llamada sociedad patriótica, donde él además propone que lo que él considera, San Martín considera la mejor opción de independencia para el Perú será una monarquía constitucional, una respuesta que también se ha intentado en México, que en México se va mucho más adelante, como les digo, no voy a entrar en muchos detalles, pero por supuesto la respuesta mexicana con Iturbide es la de una monarquía constitucional, y esto es lo mismo que pretende San Martín para el Perú, pero en el Perú se decide que esto no debe ser llevado adelante. Bolívar es un gran enemigo de las respuestas monárquicas, a pesar de que él cree en una república centralista, a pesar de que él cree que debe de existir un poder conservador, con una Cámara de Representantes de 3 niveles, incluyendo con una que sea una Cámara hereditaria, inspiración británica. A pesar de todo ello, Bolívar no cree en la resolución monárquica, mientras que San Martín sí, y San Martín está encontrándose en el Perú con una gran desazón, una gran imposibilidad de seguir con la guerra sin el apoyo a Bolívar. Por supuesto que San Martín le va a dar apoyo militar a Bolívar para su participación en las campañas sobre Quito, para la batalla de Pichincha, que eventualmente va a liberar la ciudad de Quito en 1822, y va a haber la gran y famosísima reunión entre Bolívar y San Martín en 1822, y vemos entonces cómo hay una diferencia entre estos dos libertadores. Hay por supuesto muchas diferencias, pero una de ellas tiene que ver también con la respuesta constitucional. Mientras que Bolívar cree en las constituciones y cree en que se debe existir un sistema republicano y que la monarquía no funciona, San Martín tiene una visión diferente. San Martín no sabemos exactamente lo que dicen en esa entrevista, pero sí sabemos que después de ella, San Martín regresa al Perú y ya se ha elegido un primer Congreso peruano que se va a reunir en septiembre de 1822 y que San Martín va a abandonar el Perú, va a abandonar el continente, va a dejar de estar presente, y en el Perú se va a dar una primera constitución en 1823, que va a coincidir además con la llegada de Bolívar. Bolívar, por supuesto, en todas sus declaraciones, tanto en Colombia como en Perú, se presenta a sí mismo como el ciudadano que quiere ser más ciudadano que soldado, el soldado que tiene que darle todo por la patria, el deseo por las instituciones, y además muestra durante toda su carrera como militar que es efectivamente un gran administrador de sistemas militares que llevan a batallas que terminan siendo exitosas, y lleva esa misma propuesta al Perú, por supuesto, después de años bastante complejos, 1823 hasta que finalmente en 1824 sean 2 batallas importantes, y por supuesto Bolívar se declara a sí mismo respetuoso de la Constitución, pero acepta ser nombrado dictador del Perú. Obviamente que la palabra dictador en ese momento tiene una connotación bastante diferente que la que tiene hoy, porque es un sistema más bien romano de cuidar la patria que está en peligro. Bolívar se declara a sí mismo un gran creyente y protector de la Constitución peruana, a pesar de que acepta ser dictador. Pero él continúa en estas campañas, termina llegando a lo que en ese momento se conocía como la Audiencia de Charcas o el Alto Perú, que es el último espacio en ser liberado, y en la correspondencia entre Sucre, que va de avanzada, y Bolívar, vemos que Bolívar no cree en que esa región debe de independizarse del Río de la Plata. Bolívar cree que si se deben seguir con las mismas estructuras de estos virreinatos borbónicos, y que por tanto esta región no debe tener una independencia. Eso lo dice claramente en su correspondencia, y el motivo por el cual Bolívar cree tan firmemente en ello es porque considera que darse una independencia en esta nueva región, en esta región del Alto Perú, le daría mucha posibilidad a otras regiones en el norte del continente
léase Panamá, léase Quito, léase Guayaquil, a pensar en una independencia también. Entonces él quiere mantener estos grandes espacios y Sucre le contesta que esto es imposible, que las personas en el Alto Perú se consideran a sí mismas soberanas y que tienen derecho a tener un congreso y decidir sobre su posible incorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata o al Perú, o el ser independientes, que es lo que finalmente deciden, y nombran además su república en honor a Bolívar, la República de Bolívar, la República de Bolivia, y además invitan a Bolívar a escribir su constitución, que es además un momento muy interesante porque la constitución boliviana, la constitución de 1826 que redacta Bolívar en ese contexto, va a llevar muchas de las ideas que él ya había estado pensando por mucho tiempo y tiene una presidencia vitalicia, inspirada sin duda en la presidencia vitalicia que él vio en Haití de Alexandre Pétion. Estamos viendo una larga línea de ideas que están presentes en este poder conservador, pero lo que importa aquí es cómo la Constitución en sí es imaginada por Bolívar como la carta, como el instrumento, como la posibilidad de crear una federación de los Andes. La Constitución se va a jurar en Bolivia, se va a jurar en el Perú, y él tiene la ambición de llevarla a Colombia. Y es aquí cuando todo empieza un poco a desmoronarse y se muestra que la Constitución no es suficiente para realmente construir un espacio. De la misma manera que la Constitución gaditana no es suficiente para mantener este espacio de la monarquía hispánica unido, la Constitución vitalicia de Bolívar, la Constitución del 26, tampoco es suficiente para realmente poder crear una federación en los Andes. Así que con esta reflexión, porque sé que ya estoy con el tiempo, quería despedirme de ustedes, agradecerles por la invitación y pensar en cómo estas constituciones, estas ideas constitucionales sirven de la base de estas nuevas naciones. Muchas gracias. No, gracias a ti, Natalia. Nos dejaste muchas ideas para reflexionar. Tomaste líneas de fuerza de análisis valiosas con las cuales coincido perfectamente. Este análisis comparativo de los procesos fue excelente y motiva la reflexión. Pasamos ahora a la participación de Joshua Simon, que es doctor en Historia por la Universidad de Yale. En la actualidad es profesor asistente de Ciencia Política en la Universidad Johns Hopkins. Sus investigaciones se centran en la intersección de la teoría política y la política comparativa, enfocándose en la relación entre las ideas políticas y las instituciones políticas. En este caso, haciendo relaciones entre Estados Unidos, América Latina. Será interesante ver eso, cómo la idea y la realidad hacen clic. Entre las obras que voy a mencionar tenemos su libro The Ideology of Creole Revolution, Imperialism and Independence in American Native American Political Thought, algo así como la ideología criolla de la revolución, imperialismo e independencia en América Latina y el pensamiento político en América y en la América Latina, editado por la Universidad de Cambridge en 2017, y su artículo sobre Simón Bolívar, que publica en esa obra colectiva Oxford Bibliography in Atlantic History, que entra dentro del entorno de esa historia atlántica que estamos explorando en el último quinquenio, realmente, algo muy, muy reciente. Él va a cerrar el panel con su presentación. Si el mundo hubiese elegido su capital, el Congreso Anfictiónico y el orden internacional después de la independencia americana. Joshua, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por la presentación y gracias a los organizadores para la invitación. Es realmente un honor y también un placer estar aquí virtualmente entre colegas reunidos de los rincones más lejanos de las Américas e incluso del otro lado del Atlántico. Hoy me gustaría aprovechar esta oportunidad para considerar un pensador que hace 200 años
casi parece haber anticipado que estaríamos aquí. En 1824, Simón Bolívar afirmó que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería el señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo, viendo por una parte el Asia y por la otra el África y la Europa. Bueno, quizás esta afirmación ya sea demasiado familiar por los panameños aquí, pero puedo decir que en las ocasiones en que la he presentado a audiencias en otras partes de las Américas o en Europa, suscita cierta sorpresa y aún más escepticismo. Nadie, por supuesto, llega a negar la importancia de Panamá, pero el centro del globo, la capital del mundo, no sé. Pero Bolívar no fue el primero en considerar el Istmo de Panamá de esta manera. El conquistador español Vasco Núñez de Balboa cayó de rodillas cuando vio el Océano Pacífico desde la cima de una montaña panameña en 1513. Un siglo después, el aventurero escocés William Patterson argumentó que quien quiera que controlaba el istmo tenía las llaves del universo en mano. Los intelectuales alemanes y norteamericanos Alexander von Humboldt y Benjamin Franklin intercambiaron notas sobre la viabilidad de un canal transístmico que, en palabras del primero, de Humboldt, inmortalizaría a su constructor como un servidor de los intereses de la humanidad. Pero, incluso en este contexto, se destaca la visión de Bolívar para Panamá. Mientras que sus predecesores vislumbraron el valor económico y específicamente comercial del istmo, Bolívar vio el potencial político, o más bien geopolítico. El istmo era fundamental para su visión del orden internacional que las independencias americanas podían y debían crear. Era el lugar ideal, o podríamos decir providencial, para un congreso anfictiónico en que los plenipotenciarios de las Américas cumplieran con este deber histórico mundial. Dijo, el día en que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes, se fijará en la historia diplomática de la América una época inmortal. Cuando, después de 100 siglos, la posteridad busque el origen de nuestro derecho público y recuerden los pactos que consolidaron su destino, registrará con respecto a los protocolos del istmo. En él encontrará el plan de las primeras alianzas que trazarán la marcha de nuestras relaciones con el universo, que será entonces el istmo de Corinto comparado con el de Panamá. Aquí, como vemos, Bolívar mira simultáneamente hacia adelante y hacia atrás. La única forma de expresar lo que podría ser el Congreso de Panamá 100 siglos en el futuro era por analogía con un predecesor 22 siglos en el pasado. El Istmo de Corinto fue el lugar de reunión de la Liga Helénica, convocada a instancias de Felipe II de Macedonia y encargada de mantener la paz entre las ciudades-estados de Grecia para que pudieran mantener de manera más efectiva su independencia de Persia y al mismo tiempo expandirse de manera más efectiva sus territorios en Asia Menor, dominada en el momento por los persas. Bolívar estaba tan cautivado con este ejemplo histórico que tomó prestado un término griego, anfictioni, para describir el congreso que se proponía reunir en Panamá. Los paralelos eran claros. Su ímpetu principal, como para los helenos, fue consolidar la independencia de Hispanoamérica de España. Como Felipe II, creía que para mantenerse libres, las repúblicas hispanoamericanas tendrían que expandirse, avanzando a las islas de Cuba, Hispaniola y Puerto Rico. Probablemente Bolívar no anticipó un tercer paralelo,
que su anfictionia se desharía en parte por la ambición trágica y la tentación de métodos autoritarios a que Bolívar mismo sucumbió, como la Liga Helénica sucumbió a Alejandro el Magno. Pero esos referentes y paralelos históricos son fascinantes, pero también son, creo, un señuelo que puede llevarnos a malinterpretar a Bolívar y al Congreso de Panamá. Demasiados intérpretes, creo, han seguido este ejemplo y han llegado a la conclusión que el Congreso Anfictiónico fue una institución resucitada del pasado. Sugieren que Bolívar, como Maquiavelo en su famoso Carta a Cretori, quiso ponerse la túnica del antiguo embajador para entrar en las cortes de gobernantes que habían muerto hacía mucho tiempo. Pero esta interpretación no captura bien el tono y el propósito de las repetidas referencias de Bolívar a la Anfictionia griega antigua o igualmente al gran diseño de Luca de Soli y la paz perpetua del abate de Saint-Pierre. Recuerde la pregunta que termina el pasaje que acabo de leer. ¿Qué será entonces el Istmo de Corinto comparado con el de Panamá? Al convocar el Congreso de Panamá, Bolívar no pretendía resucitar, sino superar, avanzar, crear un orden internacional dentro del Nuevo Mundo que mejoraría y eventualmente reemplazaría el orden internacional prevaleciente pero obsoleto del Viejo Mundo. Esta fue una ambición que compartió con varios de sus contemporáneos. Más próximo, el venezolano Andrés Bello y el peruano Juan Egaña, quienes hicieron sus carreras en Chile. Bello, en varias obras compuestas en los mismos años en que las invitaciones de Bolívar al Congreso de Panamá, comparó la situación de la América española en los primeros años de su independencia con la de Europa después de la caída del Imperio Romano. El objetivo de la comparación era evitar que los hispanoamericanos cayeran en una época oscura como la que había vivido Europa, cuando la ausencia de conexiones imperiales condujo a una ruptura de comunicación continental, conflictos frecuentes y regresiones artísticas, científicas y morales. Bello no apoyaba el proyecto de Bolívar, pero reflexionando sobre la historia más reciente, Juan Egaña instó a sus compatriotas a aprender las lecciones que enseñaba el incesante conflicto interestatal de Europa. 5 años antes de Bolívar, mientras Fernando VII estaba preso, Egaña propuso una reunión general de las colonias españolas para su defensa y seguridad, e incluso propuso Panamá como un sitio. Pero tanto el pensamiento de Bello como el de Egaña sobre este tema diferían fundamentalmente del de Bolívar, porque tanto Bello como Egaña eran, al menos originalmente, monárquicos y, como conversos tardíos al republicanismo, no consideraron de cerca los problemas específicos que el orden internacional europeo creaba para los gobiernos republicanos. En este sentido, creo, podemos encontrar precedentes más cercanos del pensamiento de Bolívar, más lejos de Bolívar mismo, precisamente en los Estados Unidos. Y aquí debo decir, me aparto del relato del historiador Germán de la Reza, quien consideró la máxima autoridad en el Congreso de Panamá y en cuya labor me he apoyado en esta charla hasta este momento. De la Reza remonta los orígenes del modelo bolivariano a la Anfictionia griega a través del Duque de Soli, el abate de Saint-Pierre y Rousseau, pero niega que Bolívar haya sido influenciado por los autores de los ensayos federalistas, John Jay, Alexander Hamilton y James Madison. Insiste, y creo con razón,
que Bolívar no pretendía que el Congreso de Panamá serviría como un primer paso hacia la creación de un Estado federal hispanoamericano análogo a el estructurado por la Constitución de los Estados Unidos. Pero creo que aquí de la Reza pasa por alto una característica importante del argumento en el federalista, especialmente los números 6 a 8. Allí, Hamilton conecta el orden internacional con la estabilidad del gobierno republicano, describiendo un círculo vicioso que ha afligido a Europa durante siglos. Los estados vecinos, argumenta, siempre que conserven la prerrogativa soberana de declararse la guerra entre sí, tienen que estar constantemente preparados para repeler los ataques. Para estar preparados necesitan grandes ejércitos permanentes, una armada eficaz, amplias fortificaciones, etc. Estas cosas cuestan dinero, mucho dinero, y por lo que la amenaza de guerra y el costo de prepararse para la guerra obliga a los estados a cobrar impuestos en sus poblaciones. Pero por eso necesitan grandes burocracias, recaudadores de impuestos, fuerzas policiales. Estas cosas también cuestan dinero y además de aumentar la cuenta, desplazan constantemente y en ocasiones suprimen activamente a los votantes, al pueblo, de su papel en el gobierno republicano. Los militares, la burocracia, la policía ascienden a la autoridad política y el pueblo vitorea, o al menos no objeta, porque temen más la invasión externa que aprecian la libertad republicana. Por lo tanto, sostiene Hamilton, para mantener un gobierno republicano estable, debe eliminar no solo la guerra entre sí, sino también la amenaza de guerra. Debes alejar la política internacional del estado de naturaleza, someter las relaciones internacionales al orden institucional. El fracaso de Europa en hacerlo fue una razón, sino la razón porque las repúblicas europeas eran tan efímeras. Pero en las Américas, el fin del imperialismo europeo ofreció una oportunidad para corregir este error, para construir sobre los cimientos del propio imperio un orden internacional capaz de sostener a las repúblicas. Creo que esto es lo que Bolívar quiso decir cuando escribió que es tiempo ya de que los intereses y las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, antes colonias españolas, tengan un base fundamental que eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos. Esto es lo que quiso decir cuando escribió que esperaba que los plenipotenciarios en Panamá formaran una liga verdaderamente americana, mucho más estrecha que una alianza ordinaria para la ofensa y defensa, una sociedad de naciones hermanas que dé impulso a los intereses comunes de los Estados americanos y dirima las discordias que, por falta de una institución tan santa, han desolado otras regiones menos afortunadas. Esta entonces es la visión compartida por líderes prominentes en todo el hemisferio para el orden internacional después de las independencias americanas. Un orden institucionalizado, capaz no solo de rechazar al imperialismo europeo, sino también, y lo que es más importante, de controlar los imperialismos americanos que inevitablemente sugería y que haría imposible el mantenimiento de las instituciones políticas republicanas a largo plazo. Un orden superior en este sentido al orden europeo que suplantaría primero en América y luego, quizás dentro de 100 siglos, en todo el mundo. Y en el centro de este orden, Panamá, el capital del mundo. Ahora, claramente,
esta visión está bastante lejos del orden internacional que realmente surgió en las Américas a lo largo del siglo XIX. Los delegados se reunieron en Panamá en 1826, pero llevando instrucciones que reflejaban la insistencia de sus naciones en retener la totalidad de su autoridad soberana. No aceptaron nada más que vagas afirmaciones de principios sin sustancia. Como dijo Bolívar, al fin la anfictionia era como aquel loco griego que pretendía dirigir desde una roca los buques que navegaban al mar Mediterráneo. Su poder será una sombra y sus decretos consejos y nada más. Hay que decir otra vez que el comportamiento del propio Bolívar contribuyó al fracaso del Congreso. Su ocupación militar de Perú y Alto Perú, su asunción de poderes dictatoriales en Perú, dio a otros estados buenas razones para temer que el Congreso sirviera menos como una restricción que como un vehículo para sus ambiciones imperiales. Al mismo tiempo, Bolívar no era el único líder americano que atesoraba tales ambiciones. Las instrucciones oficiales de los delegados mexicanos enfatizaron el tamaño, la riqueza y el poder militar de su estado relativa a las otras repúblicas hispanoamericanas y exigieron sobre esta base que el Congreso fuera trasladado a un sitio en México. Las instrucciones oficiales de los delegados de los Estados Unidos rechazaron cualquier medida que restringiera el derecho de su país a perseguir unilateralmente sus intereses en el hemisferio y a utilizar cualquier medio disponible para evitar que los estados hispanoamericanos formaran una asociación exclusiva de los Estados Unidos. Las Provincias Unidas del Río de la Plata se negaron a enviar delegados, prefiriendo dedicar sus recursos a una guerra expansionista con su vecino Brasil. Este último conflicto, junto con los sucesivos entre Chile, Perú y Bolivia, entre México y Centroamérica, entre Estados Unidos y México, confirmaban las predicciones de Bolívar sobre el destino que correría el continente americano por falta de una institución tan santa como el Congreso anfictiónico. Estos conflictos y la amenaza constante de conflicto interestatal y los deudas contraídos en el curso de estos conflictos no fueron la única causa de la inestabilidad de las instituciones repúblicas en las Américas, pero como ha demostrado el sociólogo Miguel Centeno, fueron un factor contribuyente. En el mismo sentido, no podemos decir con certeza que el éxito del Congreso de Panamá hubiera impedido el ascenso de los Estados Unidos como imperio, como hegemón hemisférico, pero es un contrafáctico que vale la pena considerar. Al mínimo, podemos argumentar que hasta el día de hoy, la falta de instituciones internacionales con capacidad de hacer cumplir las obligaciones de los tratados internacionales para arbitrar disputas, definir intereses comunes y sobre todo otorgar a los estados, o sean fuertes o débiles, ricos o pobres, negros, blancos, indígenas o mestizos, la igualdad ante la ley que legitima la propia ley. La falta de instituciones así es un obstáculo y quizás el obstáculo principal al el manejo eficaz de esta pandemia global en que vivimos y para la implementación de medidas eficaces para detener y revertir el calentamiento global y para la consolidación de gobiernos democráticos en las Américas y alrededor del mundo. Por eso, creo que vale la pena recordar en este bicentenario del Congreso Anfictiónico las ideas que lo animaron y los factores que causaban su fallecimiento. ¿Podemos hoy imaginar una orden internacional en que Panamá sirve como el capital del mundo? ¿Por qué no? Gracias por su atención. Muchas gracias a ti. Una reflexión acerca de la importancia del Congreso, especialmente porque en 5 años se cumple el bicentenario del Congreso Anfictiónico
y tenemos que ya comenzar a prepararnos a reflexionar acerca de no tanto el mundo posible de lo que puede haber pasado, sino efectivamente lo que pasó por no tener esos niveles mínimos de alianza o coordinación a nivel del continente. Bien, ahora pasamos a la fase de comentarios, preguntas por parte del auditorio. En ese sentido, creo que Luis nos estaría apoyando en ese proceso. A ver si puedo leer el chat acá. Bien, de momento no tenemos preguntas directas en el chat, pero, por ejemplo, a El Salvador yo podría preguntarle en qué sentido esas instituciones legales, electorales, que se dieron en Colombia, incidieron en la estructuración legal que tenemos en Panamá en el siglo XX, o por lo menos a los inicios del XX. Bueno, eso ya no trata tanto de como principios del siglo XIX, sino como los finales. Y creo que quizá lo más significativo, por supuesto, es haber heredado un sistema de partidos en los que los protagonistas son el Partido Liberal y el Partido Conservador. O sea, eso es una comunicación automática del estado en que se encontraba Colombia en el siglo XIX y cómo lo encontró Panamá después de 1903. Y ciertamente la experiencia de liberales y conservadores de finales del siglo XIX, en la que los conservadores y sus aliados marginaban de la participación política del Partido Liberal, también marcó mucho el diseño de las instituciones panameñas a principios del siglo XX. La vuelta del sufragio universal masculino, gracias al nuevo rol protagónico que adquirieron los liberales en ese escenario, versus las opciones predilectas por los conservadores, fue significativo. Y aún así, también cabría que decir que hay un nivel de originalidad, porque la relación entre liberales y conservadores, al menos al principio, y pese a episodios de violencia frecuente, por otra parte, en todos los procesos electorales de la época, fue la de una superación de una situación francamente autoritaria bajo la que Panamá vivía a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Así que sí, yo creo que hay algunos elementos del diseño de unos partidos que no eran partidos, por otra parte, tampoco como los conocemos hoy. No había un registro único de los adherentes de los partidos, no había un juez electoral permanente. Lo que hay que comparar no tanto es el final del siglo XIX colombiano con la actualidad, tenemos que contrastarlo con lo que fue Panamá justamente al principio, y en ese sentido hay muchísima continuidad. Yo coincido contigo. Yo creo que el siglo XIX panameño termina hacia 1920 y las instituciones colombianas se ven ahí en los discursos, en las instituciones y en las conductas. Natalia, el caso específico de Perú, ¿cómo se estructura este ideario del Congreso, la soberanía y las instituciones, después que se va, después que se van tanto San Martín y se va Bolívar? ¿Qué nos va quedando en Perú allí, en ese momento en que ellos tienen capacidad de decidir su destino y organización luego de la salida de los llamados libertadores, ¿no? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La constitución que se da en el año 23 obviamente nunca se llega a poner en práctica, y luego se va a instalar la constitución vitalicia del 26 y se va a dar un levantamiento 6 meses después, justamente de tropas colombianas estacionadas en Perú, y ese va a ser el final del momento bolivariano. Se va a llamar a un nuevo congreso, se van a llamar a unas nuevas elecciones y se va a dar una nueva constitución en 1828. Y uno de los grandes debates de la constitución de 1828 es si es que el Perú debe ser un país organizado de manera federal o unitario. Y la respuesta que se da en el año 28 es que el riesgo que existe en el Perú de desmembrarse, de partirse en dos Perús, un norte del Perú y un sur del Perú, es tan intenso, es tan grande, es tan grave, que
se decantan por una solución unitaria. Y el Perú va a ser uno de los pocos países de su tamaño en la región que nunca va a tener un sistema federal, nunca se va a imponer un sistema federal en el Perú. En la Constitución del año 28 hay una ambición por el federalismo y se crean lo que se llaman las juntas departamentales, que son bastante inspiradas en las diputaciones provinciales que se ven en Cádiz, y se da además la noción de que la Constitución se debe reformar obligatoriamente a 5 años de su paso. Entonces, en el año 34 hay una reforma constitucional que está mandada por la misma Constitución, porque todavía se mantenía la ambición de crear un sistema federal. La situación en el 34 es aún peor en el sentido que hay una guerra civil, hay una confrontación entre los liberales y los militares, y se opta por una constitución que tampoco es particularmente exitosa, porque pocos años después, 2 años después de grandes confrontaciones, se va a instaurar la Confederación Perú-Boliviana, que va a tener cierta inspiración bolivariana. Andrés de Santa Cruz va a crear una confederación uniendo a Bolivia con un Perú partido en dos, en la República Norperuana y la República Surperuana. Y no va a ser hasta el año 39, con una nueva constitución inspirada en la Constitución chilena de 1833, en que se va a realmente crear un sistema mucho más centralista y más exitoso en este primer periodo de la República. Se van a abolir las autoridades municipales, los consejos, las juntas departamentales, y va a haber una centralización más exitosa. Caramba, las constituciones no resuelven la disputa política, sino que las expresan. Eso es lo que encontramos aquí. Exactamente, las expresan de manera muy clara. Yeah. Bien, Simon, cuando pensamos en las posibilidades del Congreso anfictiónico y su visión, tú te referías muy oportunamente a lo que la propuesta que hace Germán de la Reza, como que esto es algo muy, muy propio de Panamá, o muy propio de las Américas, y no mira a Estados Unidos. Yo coincido contigo. Bolívar sabe perfectamente, está muy bien enterado de lo que está escribiendo en Estados Unidos, lo que está pasando en Gran Bretaña, y él está reaccionando a estos conjuntos de ideas. Entre lo que tú has encontrado de la propuesta de Bolívar, ¿has visto algo de la influencia de Hamilton o de alguna de las influencias de los constitucionalistas estadounidenses que nos podrías referir? No sé si tienes algo al respecto. Sí, gracias por la pregunta. Sabemos que Bolívar tenía una copia de los ensayos federalistas. Sabemos que lo estudió, pero también sabemos que en todas las ocasiones en que Bolívar comentó sobre el sistema de estos Estados Unidos, enfatizó el problema del sistema federal. Y entonces, él nunca admitió que tenían nada de influencia de los Estados Unidos. Y no sé, una posibilidad es que él no entendía bien el sistema, no entendía bien que los ensayos federalistas eran un argumento por un sistema más centralizado que lo presidente. Y otra posibilidad es que no quería admitir, pero sí entendía bien qué estaba haciendo. Pero lo que yo propuso en mi libro es que no importa tanto si Bolívar tenía mucha influencia de los Estados Unidos. Lo importante es que estaban tratando de resolver problemas análogos, ¿no? Estaban tratando de resolver el problema de cómo mantener una república después del imperio, ¿no? Después del caído del imperio. Y tenían una oportunidad porque,
como dijo Natalia, pero diferente. No tenían que imaginar una conexión supranacional. Habían vivido una conexión supranacional, ¿no? Y esta conexión estaba allá para recrear. Y en competición con otras imaginaciones nacionales y más pequeños, más regionales y eso. Entonces, no sé, pienso que es importante recordar que tanto los Estados Unidos como los repúblicas supranacionales de América Latina tenía muchos problemas en sus años primeros. Estaban a bordo de desconsolidar muchas veces antes de la guerra civil. Entonces, la pregunta no es tanto por qué no tenían éxito los proyectos supranacionales de América Latina, como por qué tenía éxito lo de los Estados Unidos, ¿no? Eso es la excepción que tenemos que entender. Y para mí es como, no hay razones sistemáticas, es una contingencia de historia. Ok, bien, a nombre del comité organizador del Foro Internacional de la Independencia de la América Hispana, a nombre del Comité Nacional Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España, quiero agradecerles a Salvador, a Natalia y a Joshua por haberse preparado para participar en este evento y compartir parte de las investigaciones que han realizado. Quiero agradecer al auditorio que nos ha acompañado el día de hoy e invitarlos para que mañana nos sigan en las sesiones finales de clausura de este evento. A todos ustedes, muchas gracias por participar y nos veremos muy pronto. Cuídense, por favor. Muchas gracias y a todos ustedes. Saludos. Gracias. Muchas gracias, adiós. Hasta pronto. Adiós. Un placer conocerlos.